Te voy a decir una cosa, Víctor. Yo sé que eres comedido, sé que ya has hecho además tu predicción, pero claro, yo cuando leo esto y veo Fernando Alonso resta importancia a su edad, me siento privilegiado por seguir pilotando, estoy mejor que nunca, solo veo ventajas. Es normal Claro, venirse es que arriba, normal que ¿no? la gente se vuelva loca poniendo 33, viene la 33, Fernando Alonso se va a pasar el juego, Fernando Alonso es nuestro padre, es decir, la euforia está desatada en este país. A ver, es que es algo que más o menos ya hablamos cuando hicimos juntos desde allí, desde la sede de Dazón, la presentación de Aston Martin y demás, que estábamos hablando sobre Fernando en general. Y ahí estábamos valorando algo que para mí es esto. Esto lo plasma a la perfección. Estábamos hablando de ese hambre y de esa ambición que alguien con su edad en la Fórmula Uno moderna no ha tenido nunca. Nunca has visto a nadie con 41 años que ya lleve 10 años sin ganar una carrera siquiera de Fórmula Uno, sin ganar mundiales desde 2006 en Fórmula Uno, diciendo en 2023, con 41 años y con un equipo que terminó séptimo en el Mundial de Constructores el año pasado, diciendo que van a por el Mundial y que van a por el Mundial. Y cuando llegó al equipo Alpine, ¿qué dijo? Que va por el tercer campeonato. Y cuando estaba con McLaren Honda, ¿qué dijo? Que me voy porque quiero el tercer campeonato. Es un hambre y una ambición desmedida que no ha caducado todavía. Los pilotos de normal, cuando ya les llega su hora de retirarse de la Fórmula 1 o ven que están en un equipo y él personalmente con unas condiciones que a lo mejor no puede hacer un gran trabajo, como que disminuye sus expectativas y dice, voy a hacer lo mejor por el equipo, voy a intentar ayudar al equipo en la medida de lo posible. Si estoy en un equipo de zona media, pues vamos a intentar batir a McLaren y demás. Y este señor es el único al cual he escuchado yo durante años y años y años decir, no, yo quiero ganar el tercer campeonato. Yo, a la larga, yo lo que quiero es que esto sea un equipo ganador, yo quiero estar en un equipo ganador. Y entonces esto, al fin y al cabo, contagia. Esto lo ves y es que es increíble cómo después de 10 años sin ganar un gran premio, todavía estamos aquí los españoles muertos de ganas porque arranque una nueva temporada de Fórmula 1 y pendientes incluso de que hoy arranquen los entrenamientos libres 1, que de normal esto no sucede. Si estamos ya en el octavo gran premio, la gente no se mata por ver los primeros entrenamientos libres, en particular porque entre el horario que tampoco ayuda y demás para la gente que esté trabajando y estudiando y que son, digamos, es la sesión más irrelevante del fin de semana, pues de normal la gente no lo ve. Pero hoy están todos, que cada vez que pongo algo de primeros entrenamientos libres, está enloquecido en las redes sociales. Es una maravilla. Es que Aston Martin es lo que he comentado antes, es que es la comidilla del paddock, ya sea por lanzar humo o porque de verdad lo piense y lo estén confesando, Aston Martin es el equipo en el que todo el mundo tiene los ojos puestos, es el que puede romper la baraja del orden, por así decirlo, establecido. A mí me parece impensable que alcancen a los Red Bull, pero si ya llegan para alterar a Mercedes y a Ferrari, vamos a tener mucho movimiento ahí en la zona de podios. No, y es que sería un éxito rotundo. Recordemos que este equipo venía de terminar séptimo a última hora, salvando los muebles al final de temporada, porque en la primera mitad estaban novenos, estaban solamente por delante de Williams, que anotó creo 8 puntos durante toda la temporada. O sea que pongamos en contexto de dónde viene este equipo. Que sí, Aston Martin, que mucho presupuesto, que no sé qué, pero esto ya, por ejemplo, en 2022 y en 2021 ya era así y estaban rodando en estas posiciones. No estaba siendo un gran arranque del proyecto de Aston Martin. Ha sido cuando ha venido Fernando y cuando ha venido Dan Fallows de Red Bull y ha venido otra gente, cuando ya por primera vez ha estado el equipo junto para hacer un nuevo coche y este es el primer coche sello de la nueva regeneración de este equipo. Y pasar de una séptima, o sea, ya de primeras partir de esa base, de venir de una séptima posición, ser candidato a ser cuarto mínimo en esta temporada y de que estén hablando de que en según qué carrera, como puede ser la de este fin de semana, esté luchando con Mercedes y con Ferrari, sea de séptima a posiblemente tercera, segunda posición, es un éxito absoluto, éxito absoluto. Entonces, que la gente recuerde esto y como bien decías antes, que no se decepcionen si ven que en este fin de semana no están para luchar con Ferrari o con Mercedes, porque recordemos de dónde venimos. O sea, firmar una cuarta posición de constructores, por delante de Alpine, que estaba firme como líder de la zona media, de McLaren, que le había sacado una cantidad de puntos enorme a Aston Martin el año pasado, y aguantar los invites de los nuevos que también están mejorando por detrás, como son Alfa Romeo, que también son candidatos a meterse ahí en la zona media, tiene un mérito de la leche. Sí, sí. Entonces, para mí es esto lo esencial. Una de las cosas que tiene que aprovechar Aston Martin es, viendo que han construido una buena base,
pueden aprovechar estos primeros grandes premios precisamente si tienen un poquito más de ventaja para conseguir sus mejores resultados del año, porque yo lo que veo más difícil es que aguanten el pulso de desarrollo a los tres grandes, es decir, que vayan trayendo mejoras y que esas mejoras pues superen a las de Red Bull, bueno, las de Red Bull es una locura, pero que superen a las de Mercedes o que superen a las de Ferrari, eso ya sí que son palabras mayores de verdad. Es verdad que durante los test el coche ha ido mejorando, lo hemos visto en la onboard, y ahora vendrá Roldán Rodríguez para comentárnoslo con más detalle. Al final el coche cada vez entraba mejor en las curvas, esa dirección asistida en la que al principio se quejaba Fernando Alonso pues va mejorando poco a poco y el coche va dando pasos. Tú comentaste también el día de la presentación de Aston Martin, Víctor, que la escudería de Silverstone el año pasado, toda mejora que traía, mejora que funcionaba. Eso es muy buena noticia. Y yo creo que la clave está en eso, en ver cuánto tirón tiene Aston Martin a lo largo del año en la temporada más larga de la historia. Sí, fíjate que yo sí que estoy bastante confiado o más confiado que tú en ese aspecto, porque el año pasado es eso, dieron un vuelco radical al monoplaza de ese año, de estar luchando por la 9ª, incluso 10ª posición del campeonato de constructores en según qué carrera, porque recordemos que en la clasificación de Bahrein creo que clasificaron 17º y último, o 18º y último, o algo así, o sea, en términos generales fue el peor equipo de la parrilla como empezaron el año. Entonces dieron un vuelco radical y a partir de ahí se convirtieron, en la segunda mitad fueron el 6º equipo con más puntos solamente. Entonces es eso. Sí que es cierto que es más fácil mejorar un monoplaza que parte de una base mala a mejorar un monoplaza que parte de una base buena. Pero lo bueno es que en Aston Martin están igual de confiados que el año pasado, que decían, ¿no? Conforme pasó la pretemporada, dijeron, pues 2/3 partes del monoplaza van a cambiar también para este año. Hay muchos cambios y el propio Fernando en una entrevista también lo reconocía. Entonces, pues habrá que ver si tienen el mismo efecto que el año pasado, que a lo mejor les sirve para afianzarse como mínimo en esa 4ª plaza, pero a lo mejor en la carrera, por ser el segundo equipo, estará complicado. También por el factor pilotos, porque como dupla, pues a lo mejor con Lance Stroll, viendo la temporada que tuvo el año pasado con respecto a Sebastian Vettel, pues puede sumar menos puntos que los que puede obtener Russell contra Hamilton y Sainz contra Leclerc y Pérez contra Verstappen. Como duplas, estos tres equipos tienen unas muy fuertes y con Aston Martin, pues Alonso puede ser el que marque la diferencia. Con Stroll tengo ahora la duda, la verdad. Y es eso, yo la verdad es que me muestro confiado, quiero ser cauto y esperarme a la clasificación y a la carrera, que los entrenamientos libres nos sirven como más indicios de la pretemporada, pero recordemos que lo grueso aquí está, primero, a una vuelta, donde el Aston Martin tampoco se ha dicho que pueda hacer una barbaridad, que pueda anotar la pole, sino que el grueso lo tiene en el ritmo de carrera. Y habrá que ver si el Ferrari, por ejemplo, sufre la misma degradación que sufrió la semana pasada en pretemporada. No creo, porque en pretemporada están para probar cosas así como más arriesgadas, como para probar configuraciones y aportar luego ese conocimiento que adquieren en esos 3 días de test a los grandes premios. Y a lo mejor aquí optan por algo un poco más conservador, digamos. Pero sí que es cierto que todas las tandas largas que probó Sainz, que probó Leclerc el segundo día y el tercer día, fueron así de decepcionantes con las gomas. Entonces, si sufrimos con Ferrari el mismo efecto y vemos a Carlos Sainz sufriendo con ello y Mercedes, que todavía a lo mejor no le ha encontrado el mejor setup, pues Aston Martin para este fin de semana, pues sin volverse loco y sin pretender vender un humo que acusa a la gente, que está siendo global, porque están todos haciendo sus pronósticos en medios internacionales diciendo Alonso tercero este fin de semana, Aston Martin puede arrancar como el tercero, incluso el segundo este fin de semana. O sea, no es una cosa solamente nacional. Aquí si caemos, cae el mundo entero. La decepción será global, pero esperemos que no lo sea. ¿Sabes? Este fin de semana la verdad es que pinta bien. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Que es que todo lo que hablemos aquí, todo lo que opinemos, todo lo que opinen las 400 personas que tenemos ahora mismo en el canal de Twitch de DAZN, que por cierto, muchísimas gracias, darle a seguir, que estamos ya camino de los 27.000 seguidores. Todas nuestras opiniones no importan, porque es que luego llega Fernando Alonso y nos dice esto. ¿Te has liado una muy grande con el 33? ¿Cómo? 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 ¿Te has liado? En fin. ¿Cómo 33, Víctor? Si es que el primero que se sube y que dirige el carro es él. Ayer en Twitter me reía mucho porque decían, tiene una cuenta secundaria y está hablando con nosotros y está siendo parte de todo este jaleo. Y es que cada vez estoy más convencido de ello.
Es lo que te iba a comentar. Yo tengo la teoría conspiranoica de que este señor tiene una cuenta secundaria en Twitter. O sea, es que cada vez lo tengo más claro. Se entera de todos los memes, potencia todos los memes. Lo del plan lo llevó hasta el alerón trasero del Alpine en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021. El cómo y el 33. O sea, ya no solo esto, ha estado durante semanas alimentando a las redes sociales que si veía un 33 le sacaba una foto y lo ponía en Instagram Stories o lo que sea. También debe ser ilusionante desde su punto de vista, ¿no? Ver que tu afición sigue al pie del cañón, pase el año que pase, independientemente del equipo en el que esté, pues evidentemente si puedes hacer algo para acompañar a tu afición en redes sociales, pues lo vas a hacer. Y aquí pues es eso, Alonso ha abrazado el meme claramente, que esperemos que no sea meme, porque también en la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1 le preguntaron, ¿qué? What about victory number 33, ¿no? La victoria número 33. También se le salía ahí como una sonrisilla, que es eso, es lo que nos contagia de este señor, que todavía está ahí pico pala, la 33 y el tricampeonato, y evidentemente, pues si nosotros estamos emocionados y vemos esa sonrisilla y vemos lo que dice y vemos cómo es el Aston Martin en pista, pues es normal contagiarse de esto. Es que él es muy cauto casi siempre que habla, pero es verdad que yo creo que la presión es tanta que se muere de ganas también por de vez en cuando soltar cositas como esta y unirse a la broma del Como 33. A propósito del hambre que comentabas de Fernando, ayer conocimos que pilotó buena parte de la temporada pasada con varios dedos de la mano rota después del accidente que se dio en la clasificación de Australia. Eso es increíble. A mí me parece un tío de 41 años que ya lo ha hecho todo en la Fórmula 1, que debería estar de vueltas, como lo estuvo Raikkonen, como lo estuvo Vettel y como yo creo que va a empezar a estarlo Lewis Hamilton. El tío sigue y dio su mejor nivel de pilotaje el año pasado. Es que, ¿qué para este tío? No lo sabemos. Es tremendo y deberíamos saber si esto era público, se conocía dentro del equipo desde entonces, porque yo imagino que si Alonso hubiese dicho al equipo, mira, me he roto estos huesos en la mano y tengo tal, a lo mejor habrían sido muchos más cautos y a lo mejor no lo habrían dejado competir o le habrían dicho por precaución, ¿sabes? Es decir, a lo mejor ahora tienes otro choque y te vuelves a dañar la mano y al final te quedas fuera, que esto también le pasó a Mark Webber, que estaba lesionado, no sé si en la temporada 2010 o algo así, sí. Y luego como que lo confesó en el libro y ya hubo enfados e historias, y ese también pues es el hambre que tiene Fernando, ¿no? Tengo molestias en las manos, no estoy al 100%, pero quiero competir, no quiero estar fuera ahora mismo, este gran premio que me sustituya a otro y nada. Él se las apañó y aún así rodó de manera espectacular siempre y cuando el Alpine se lo permitió. Es algo que mostramos en el código F1 del año pasado, porque tuvimos la suerte, entre comillas, de cuando en Australia vimos este incidente de Fernando, estaba la cámara del casco conectada con la FOM. Entonces la imagen que teníamos también de la onboard era de la cámara del casco. Y es algo que destaqué en su momento y que no se le dio mucha bola. Creo que incluso ayer lo hablaba con Adri de redes y le dije, ¿sacasteis en su momento clip de esto? Porque igual ahora lo podemos reflotar. Y dijeron, no, es que tampoco fue nada de otro mundo. Pero ahora con estas declaraciones como que cobra otro cáliz, porque se veía en esas imágenes el golpetazo que le daba al volante, pero también en la cámara casco como luego estaba como tocándose la mano de que claramente se había roto algo y que estaba con muchas molestias y salió del monoplaza bastante dolido de la mano. No le dio luego mucha bola, pero en las imágenes se vio y entonces esto lo dije en el código F1 para recordar que es algo que ahora os dirá Roldán con experiencia como piloto, la importancia de en el momento como piloto en el que tienes un incidente, un accidente, apartar las manos del volante y para así no seguir agarrándolo. Sí, no y en el hacerte momento daño. en el que chocas contra el muro, que te dé el volantazo, y claro, a eso te puede hacer mucho daño, pero ya no solo en la conducción real, incluso con el sim racing, cuando te pones el force feedback bastante alto en el volante, el momento en el que vas contra el muro, el volantazo que te da y el daño que te puede hacer es serio. Entonces Alonso ahí intentó como evitar el muro y desafortunadamente pues sufrió esa lesión con el volante.